No, bueno, fue un aprendizaje importante donde, a ver, tampoco fue lo de Carrillo, a ver, y hoy lo compruebo más que nunca. O sea, yo llevé un tipo que no era a lo mejor querido por la afición, porque era un buen técnico, pero reconozco que me equivoqué porque no funcionó y porque ya no era el técnico que yo conocía, ¿no? Por más que lo entrevisté, por más que hablé con él previo, porque necesitaban, tampoco había muchas opciones, porque todo el mundo en Pumas siempre quiere a alguien que haya salido de cantera. Técnicos ni había, todos estaban ocupados y bueno, desgraciadamente, y lo pensé muchísimo y sabía que si no funcionaba podía pasar lo que pasó, ¿no? Que la gente se fuera encima y que pasara todo lo que pasó, pero bueno, después pudimos dejar a Toño Torres Servín y funcionó de maravilla y casi, bueno, llegamos a la liguilla y con Casi eliminan América, al América, ¿no? no, con América, que fue el América campeón, que Ujú. casi lo dejamos fuera, o sea, fue un partido, la va muy parejo en CU y en el Estadio Azteca. Pero es un aprendizaje grande, pero hoy cuando ves que un jugador de América llega a Pumas y la gente lo recibe bien, entonces dices, a ver, ¿cómo es la afición? ¿No? O sea, o sí o no. O sea, ¿quieres a alguien que venga del América o no? Sí. Entonces ahí es donde, pero bueno, son aprendizajes importantes que uno tuvo porque a final de cuentas todo el mundo se acuerda de lo de Carrillo, pero yo en las 3, 4 temporadas que estuve, o sea, en los 2 años que estuve, calificamos regularmente. La primera no calificamos por diferencia de goles, calificó Sí. Chivas. Y después calificamos con América, después también. Entonces, tampoco fue, traje un jugador como Ismael Sosa, que después fue un gran negocio para Pumas porque fue una figura de Pumas. O sea, también todo el mundo se fija en lo malo, ¿no? En lo que me pude haber equivocado, ¿no? Pero fue un gran aprendizaje y sí fueron cosas que a lo mejor no repetiría, pero muy pocas, ¿eh? La mayoría las repetiría porque hoy, ya estando fuera, me doy cuenta que todavía no las hacen. Sí. Todo lo que yo propuse, todo lo que eso por no querer invertir en ciertas cosas, hoy Pumas sigue padeciendo. No tiene canteranos, no tiene, o sea, dime qué canterano de selección nacional hay en Pumas. Tienen que traer a un chavo como Huerta y hoy figura que lo traen de otro equipo, o sea, entonces tampoco estaba tan equivocado, ¿no? En ese momento se juntaron varias cosas para que decidieras ya no seguir como directivo, o no te gustó tanto porque ya no tuviste otra etapa en algún No, otro pero equipo a donde ver, fue sea. una cosa que se dio en Pumas y sí tuve algunos otros ofrecimientos, pero la verdad que ya fue una experiencia y tendría que ser, a ver, un gran proyecto como para entrarle nuevamente al fútbol, porque te das cuenta de todo lo que se maneja tras bambalinas, ¿no? Porque uno como jugador vive de una manera, ya del otro lado son cuestiones totalmente diferentes que tienes que saberlas manejar, que tienes que estar cuidando a muchísimas cosas, a tus mismos jugadores que hacen de repente cosas que tienes que estarlos protegiendo, o sea, mil cosas que son otras funciones que bueno, que tendría, como te repito, un gran proyecto donde de veras vaya con lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, el saber que fuera una institución que quisiera de veras trabajar con fuerzas básicas, de veras de hacer jugadores íntegros, algo similar a lo que es Pachuca, el grupo Pachuca, algo así para poder formar jugadores y tener, la verdad, el orgullo de poder tener esa infraestructura, me encantaría, ¿no? Pero si no, la verdad que de este lado estoy mejor. Aún es poco tiempo, pero ¿hay algo de la Peoples, algún aspecto que crees que le vendría bien al fútbol mexicano, al entorno, algo que digas, si copiaran esto, el fútbol mejoraría mucho? Pues mira, algunas de las reglas creo que sí funcionarían. Eh, Inventar algo para que haya más espectáculo, que de repente no se ha perdido un poco. Pero la principal que tiene la People es el ascenso y descenso. Eso tiene que regresar a la primera división, a la Liga MX. Para mí es algo fundamental porque el fútbol mexicano se ha convertido, se ha estancado, esa sería la palabra, porque no hay problema. Pues, si quedo en último, eso de que pagan, veto a saber si de veras, pero entonces los dueños de los equipos no les importa invertir. O sea, y si antes, cuando tú decías, chin, voy en último lugar y voy a descender mi franquicia que costaba $40 millones, solo va a costar uno, pues por supuesto que les preocupa, ¿no? Y entonces tienen que hacer lo de los extranjeros, o sea, que eso no es cuestión acá, pero alguna de las reglas que pueden innovar, pues hay muchas, o sea, para también darle mayor espectáculo, pero en el fútbol, ahorita si me preguntas de la Liga MX,
se tendría que regresar es el ascenso y el descenso, el bajar los extranjeros a 5, como fue en su mejor momento, que puedes tener 5 extranjeros si los quieres en la cancha, si quieres en la banca, no más, y eso obligaría a que las instituciones trabajen en fuerzas básicas y por último, pues, obviamente regresar a las competencias importantes como es Libertadores y Copa América y todo esto, que fue para mí un parteaguas para el fútbol mexicano cuando nos tocó, pues ahora sí que empezar en ese proyecto de ir a la primera Copa América en 93 en Ecuador y llegar a la final, en la Copa Libertadores que me tocó también con América iniciar esa aventura del fútbol mexicano. Entonces, yo creo que son los 3 puntos principales que yo buscaría que regresaran a la Liga MX para que pudiera volver pues, a seguir creciendo. Hoy dicen, no, es que ya Estados Unidos está igual, ya nos rebasó, si ya están todos Centroamérica, ya no es el gran... Pues es que México se ha estancado, no hemos seguido creciendo y buscando algo diferente porque hemos seguido haciendo lo mismo durante muchos años.